En los últimos vídeos hemos estado hablando del tema de la genética. Cómo los descubrimientos relacionados con la genética, hubo un momento en que desprestigiaron todo lo que tenía que ver con los fósiles, de tal forma que la genética daba unas edades para determinados fósiles y los que estudiaban el tema de los fósiles daban otra totalmente diferente. Con el tiempo parece ser que la genética iba a salir venciendo. Sin embargo, ocurre algo curioso con el tema. O los científicos no se ponen de acuerdo, o cada uno intenta llevar el terreno o el asunto al terreno que más le conviene. De tal forma que esto ha repercutido en que, por ejemplo, surgieran noticias como la última que tratamos, donde se decía: descubren el sorprendente origen de los primates que no surgieron en las selvas tropicales, y que mencionaban que los datos encontrados tenían unos 66 millones de años. Evidentemente, esto es una guerra total con la genética, porque la genética dice todo lo contrario. Con lo cual nos encontramos con una polémica que los científicos no son capaces de resolver. Bueno, las sorpresas, cuando uno trata este material, no deja uno de encontrárselas. Porque después de la última referencia que hicimos a una noticia de prensa, surgió otra que a mí personalmente me pareció más llamativa todavía por los motivos que os voy a exponer. Decía La Vanguardia de Barcelona: antropólogo sitúa en 200 millones de años el antepasado directo del hombre. Antropólogo, 200 millones. Lo cierto es que esta noticia me creó ciertas dudas, y de hecho no hubiera utilizado esta noticia si no hubiera sido porque la respaldaba un periódico, digamos, de tanto prestigio como La Vanguardia de Barcelona. Pero eso no significaba que pusiera toda mi confianza en la noticia, sino que me animó a investigar qué exactamente es lo que este señor tenía que decir. Bueno, este señor en concreto no es otro que José María Rivero Meneses. Este hombre, la prensa lo mencionaba como un antropólogo, pero hurgando en el historial de este hombre, vi que era un hombre con algunos antecedentes en principio confiables. Por ejemplo, se le denomina filólogo, fue, eso lo pude comprobar personalmente, asesor del Ministerio de Cultura del gobierno español hace unas décadas. Supe también que había sido profesor durante tiempo en algunas universidades, aparte de escritor y divulgador científico. Es decir, que aparentemente a este hombre le respaldaba, pues, en fin, una serie de conocimientos que le daban cierto prestigio. Y además ocurrió una cosa muy curiosa, que es precisamente lo que le llevó a decir que, pues, los antepasados del hombre, pues, se remontan a 200 millones de años. Bueno, pues, exactamente qué fue lo que ocurrió. Bueno, ocurrió que en el año 2014, en el Cantábrico, concretamente cerca de San Vicente de la Barquera o en aquel entorno, pues hubieron unas tormentas que removieron el Cantábrico, un mar tan peculiar ¿verdad? Y removieron, pues, algunos metros de tierra. De tal forma que descubrió él unos supuestos antepasados del hombre a los que él atribuye 200 millones de años. ¿Cuáles eran las razones que este hombre daba para que confiáramos que detrás de sus argumentos se escondían efectivamente esos 200 millones de años? Porque no todos los científicos estaban de acuerdo con sus datos, y yo personalmente pues también tengo mis dudas con respecto a la fiabilidad de los datos de este hombre, porque, entre otras cosas, escribió un libro diciendo pues que el origen de los idiomas tiene que ver con el euskera, que la civilización empezó en el Cantábrico, precisamente en el entorno donde él vivió, y este tipo de noticias a mí personalmente no es que me generen demasiada confianza, pero este hombre afirmó en esa entrevista que le hizo La Vanguardia de Barcelona una serie de detalles que son realmente curiosos. Por ejemplo,
Una de las cosas que me llamó más la atención es que él se apoyaba en un hecho que tenía que ver con el afamado Instituto de Antropología Smithsoniano de Washington. Claro, estábamos hablando de algo que son palabras mayores, porque estamos hablando de un instituto que tiene un gran prestigio en el mundo entero. ¿Qué dijo exactamente con respecto a este Instituto Smithsoniano? Pues una de las cosas que me llamaron poderosamente la atención fue lo siguiente. El instituto compró, allá por el año 1900, compró y destruyó varios centenares de esqueletos de hombres gigantes, la mayor parte completos y pertenecientes a la misma familia de los restos que él poseía y que había encontrado, como ya he explicado, en el Cantábrico. Curioso, ¿no? El Instituto Smithsoniano de Washington compró y destruyó unos supuestos fósiles que, según él, hubieran cambiado la historia, digamos, de la humanidad y de las teorías que actualmente imperan, como las teorías darwinianas relacionadas con la evolución. Dice además lo siguiente: al parecer, esos esqueletos gigantes, y darse cuenta de que hundían la teoría de Darwin, decidieron destruirlos, en el que pasa por ser el mayor atentado contra el patrimonio de la humanidad cometido hasta la fecha, ya que su investigación podría haber descubierto el origen del hombre. Realmente lo que este hombre planteaba realmente era muy fuerte. Pero es que para terminar de rematar la faena, él añadió lo siguiente: con este hecho, el destruir algunos fósiles que podían contradecir la teoría predominante de Darwin, pues él dice que de esta manera, destruyéndolos, salvaron la teoría de Darwin y de paso evitaron el hundimiento de las cátedras de esa gente que vive tan bien a costa de ella. No puede haber, añadió, no puede haber más intereses creados y necedad humana. Así ha funcionado la ciencia antropológica hasta hoy. Interesante. Interesante porque de alguna forma desacredita este mundo de la ciencia, estos científicos que según él viven muy bien a costa de esas cátedras en las que ganan muchísimo dinero y que por intereses personales les conviene mantener. Esto es muy fuerte, es muy duro. Claro, ahora hay que ver si lo que este hombre dice realmente tiene alguna base o simplemente estamos hablando de opiniones humanas. Bueno, en principio, para ver que lo que este hombre decía podía tener, no afirmo que lo tuviera, pero podía tener algún sostén, pues me lo reveló la siguiente noticia. El Instituto Smithsoniano admite haber destruido miles de esqueletos de humanos gigantes a principios del 1900. De nuevo, me encuentro con una información publicada, pero que genera ciertas dudas. Hoy día es fácil manipular fotografías incluso, y claro, alguien podía pensar que manipulando fotografías se puede hacer creer cualquier cosa. Por lo tanto, tampoco me fié demasiado de esta publicación. Seguí indagando y entonces, aunque vi que los argumentos que este hombre daba eran frágiles, ocurrió un hecho que me sorprendió. De hecho, es una sorpresa para mucha gente porque es una noticia reciente, pero tampoco es de esas noticias que ocupen mucho la atención de las personas. Así que no me quedó más remedio que hurgar en esa información que tanto me llamó la atención, y la sorpresa fue la siguiente. Por ejemplo, si notamos, hablando nada más y nada menos que del Times de Nueva York, se hace eco de un hecho que tuvo que ver con una noticia reciente. Estas noticias que voy a mencionar a continuación se producen entre marzo de este año y agosto, el mes pasado, o sea, recientes. La orden ejecutiva de Trump para el Smithsoniano, lo que sabemos. Eso dice el Times de Nueva York. Pero exactamente
¿qué es lo que saben? ¿Qué es eso que puede llamar la atención de algunas personas? Bueno, como podemos comprobar ahora, tenemos una noticia ahora en este caso de Europa, en la que incide en el problema y menciona lo siguiente. Trump ordena eliminar la ideología inapropiada de los museos simpsonianos. En la misma línea nos encontramos la tercera, que dice el plan de Trump para purgar los museos simpsonianos por su ideología anti-estadounidense. Más noticias relacionadas con el problema, en la misma línea prácticamente de la BBC. Trump ordena purgar los famosos museos simpsonianos de ideología anti-estadounidense, la misma línea de la noticia anterior. Pero es que ahora, por ejemplo, El País de España, pues incide todavía más en el problema de fondo y dice: Trump ordena una limpieza ideológica de los museos simpsonianos y una restauración de la historia de Estados Unidos. Curioso, ¿no? Limpieza ideológica, restauración de la historia de Estados Unidos. Un tanto chocante todo, ¿no? Y además, la misma televisión española habla de la cruzada del Trump contra los museos, amenaza con cortarles la financiación por su ideología impropia. Y para terminar, hay una noticia de una publicación francesa, France 24, que dice: Trump amenaza al simpsoniano y plantea la siguiente pregunta: ¿quién y cómo se cuenta la historia? Y esto es interesante porque esta publicación deja en el aire algunas noticias. La pregunta ya planteada lo dice todo, ¿no? ¿Quién y cómo se cuenta la historia? Pues realmente da que pensar, ¿no? Pero añade algo más. ¿Qué hay tras los dichos del presidente? ¿Por qué es tan importante el simpsoniano en Estados Unidos? ¿Son los museos otra trinchera en la lucha por el relato? Lo analizaremos. Claro, cuando aquí habla de la influencia de los simpsonianos, no estamos hablando de una institución cualquiera, no, estamos hablando de un museo que tiene 21 sedes distintas, que tiene exactamente 14 centros de investigación, y tiene también el Zoológico Nacional. No estamos hablando de un instituto cualquiera, estamos hablando de una de las instituciones más sobresalientes del mundo. Cuando uno analiza estas noticias recientes, en las que se pone de manifiesto cómo Trump está utilizando, según él, por ideologías inapropiadas, por ideologías antiestadounidenses, o por limpieza ideológica, por restauración de la historia, lo que nos lleva a plantearnos exactamente es lo mismo que planteaba France 24. ¿Quién y cómo se cuenta la historia? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues la triste realidad es, primero, que con respecto a la noticia dicha anteriormente, con respecto a que el simpsoniano en el año 1900 destruyó unos fósiles que por lo visto no interesaba que fueran de dominio público, lo que plantea este tipo de noticias es que realmente el mundo de la ciencia también, pues en un momento dado puede ser manipulado. Pueden haber noticias que no convengan que sean conocidas, porque de alguna forma mata el relato de cosas que se dan por ciertas, y eso evidentemente pone en tela de juicio que los datos relacionados con los fósiles, con el ADN, con todos los métodos que se utilizan para hablar del tiempo que el hombre lleva en la Tierra, son muy cuestionables. Como a veces es cuestionable la historia, las ideas políticas, porque según convenga, pues se transmiten de una manera o de la otra. Si eso pasa también con la ciencia, evidentemente hay razones para desconfiar de ella. Y eso precisamente es lo que esta noticia reciente del presidente estadounidense, de Trump, ¿no?, pone de relieve. Este hombre, quizá por su carácter tan peculiar, pues está forzando
para que las cosas se hagan a su manera, pero hay un hecho que es indiscutible. Unas personas lo hacen de una manera, quizá él por su personalidad lo hace de forma abierta, pero prácticamente la historia de la política, de la humanidad en su conjunto, de todo tipo de historia que se nos transmite, está escrita según convenga a las personas que en ese momento tienen el poder. Puesto que en el terreno de la ciencia ocurre exactamente lo mismo, puesto que en la actualidad hay una, digamos, teoría, la de la evolución, que ha de mantenerse a toda costa, noticias como esta lo que ponen de manifiesto es que hay mucho terreno oscuro que de alguna manera desacredita a la ciencia, porque como vemos, esta, de cara al público en general, se puede manipular. Es por eso que seguiremos hablando de los fósiles, del ADN, de todos los métodos que se descubren, supuestamente, para aclarar las dudas que la humanidad pueda tener, pero que cuando conocemos todos estos datos, evidentemente, uno se queda, pues eso, con muchas dudas.